El invitado de nuestras vidas ejemplares de este miércoles es Joseph Ratzinger. Decía en el avance que era una excusa, tampoco es así, es cierto, porque creo que Ratzinger también se merece, ¿no?, un estudio aparte. Pero en realidad hoy queremos hablar un poco de la historia de los papas que han ocurrido, de las renuncias. No ha sido el único Ratzinger, ha habido otras renuncias, incluso ha habido asesinatos, se puede decir, ¿no? Es como un thriller toda la historia de los papas. Y al final también personajes inverosímiles incluso. Álvaro, ¿qué podemos contar de la historia de la Joder, pues fíjate humanidad? lo que se puede contar en 20 Sí, siglos de papado, ¿no? O sea, pues se puede contar muchas cosas, pero yendo un poco a lo novelesco y a lo sí, llamativo, ¿no? sí. Pues como has dicho tú, renuncias, hay 7 Siete conocidas, y de renuncias. las 7, quizá la más sonada fue la de Mm, Celestino V en el siglo XIII. ajá, Fue conocido como el Gran Rifiuto, la Gran Renuncia, y cambió la historia de la Iglesia, porque además fue, digamos, la sí, piedra angular de una serie de, como diríamos, acontecimientos sí. que no estaban en el guión y que cambiaron realmente la historia del pontificado, Qué sí. interesante, porque como todos cuando nos referimos a la historia así de los papas y tal, hablamos de los Borgia, que es algo pues muy socorrido y Claro, también eran interesantes, también ¿eh? eran muy Sí, interesantes, sí, pero esos papas del sí, Renacimiento, ¿no? Que tenían en el anillo, no sabemos qué llamaban el anillo pontificio, ¿no? Si sí, llevaban alguna reliquia o veneno, porque realmente lo sí. administraban con una generosidad Sí, implacable, pero sí. me parece lo de las renuncias me parece muy interesante que incluso podían ser, no sé, casi inducidos a renunciar, porque a este Ratzinger efectivamente también le han hecho un poco la vida imposible. Habrá otros que también, este Celestino V, por ejemplo, creo que era un tipo, era un místico, ¿no? Era un hombre, Sí, era prácticamente, bueno, un benedictino. Él funda sí, una orden, la Celestina, entre los ah, benedictinos, sí, y él lo elevan al solio pontificio a la avanzadísima edad de 80 años, en el siglo XIII, ya, porque por su obra de santidad. muy viejo, Pero por a él no le Dios, convence la pompa pontificia y al ya, poco tiempo renuncia. Es una de las primeras renuncias ya, importantes. Hubo antes otras, pero esta fue la primera ya, históricamente ya, importante. Él renuncia, pero quien hereda la tiara pontificia, que es Bonifacio XIII, si no me equivoco, sí, desconfía de él. ajá. Desconfía de él porque teme que su obra de santidad le genere un regreso al Vaticano Sí, como un como un nuevo, santo, como como, un sí, como santón, si santo nuevamente, o como un antipapa, que sería más peligroso. como un antipapa. Entonces, un papa, que es este Bonifacio XIII, hace encarcelar a su predecesor. Lo hace encarcelar. El papa se fuga, lo vuelven a capturar, lo vuelven a encerrar, efectivamente, y muere al poco tiempo. No se sabe cómo. Dicen Este que Celestino Celestino V, V de Gran Rifiuto muere, y no se sabe cómo muere porque se encuentra en el análisis hace del cadáver una perforación en el cráneo. ya, es Y dicen que fue increíble. de un golpe, etcétera, pero no se sabe qué, ¿no? Pero realmente fue así. Sí, Ya, no, es inquietante, sí. efectivamente, y también todos hemos conocido la historia de este papa supuestamente No, asesinado. pero no hemos acabado. Ah, No hemos perdón, acabado es ahí la que película. es Porque poco increíble. después Felipe V de Francia, no, Felipe IV, quinto de Francia, se enemista con el Bonifacio y también lo detiene, lo hace encarcelar y le pide que renuncie. Ya, Porque ya, por litigios sí, territoriales entre el papado y ya, la corona de Francia. Y él dice que preferiría morir a renunciar. Y ya, su deseo se cumple a los 3 días. ya. Fíjate, y muere a los 3 días. Muere a los 3 días, Ah, ya. Bueno, no sabemos es en tremendo, qué ¿verdad? circunstancias. Y así bueno, pero más adelante. Bueno, era el poder de la Iglesia, también tiene mucho poder la Claro, Iglesia la ahora, iglesia era un poder pero es que la terrenal, era un poder Iglesia, terrenal, claro, que se lo preguntan a Juan Pablo I, ¿no? Pero es que más ya, adelante el Dante, en la Divina Comedia, sí, coloca a Bonifacio XIII sí, en el octavo círculo del infierno, ya, nada menos, ¿eh? Pero a Celestino lo coloca en el umbral del infierno, también, al santo, también, también. al ¿Por santo, qué? Porque mm, la debilidad, según el Dante, de Celestino promovió el ascenso al solio papado, pontificio de Bonifacio, que a su vez promovió por litigios territoriales el exilio del Dante de Florencia. Entonces el Dante bueno, se venga de Bonifacio y también condena a Celestino. Y ya, para acabar de cerrar el bucle, 2 siglos adelante, en el célebre Liber Sextus, que es el código civil, digamos, del Vaticano, aparece sí, una imagen en la portada, nada menos que en la portada, en la que aparece Bonifacio apretando un zorro, Bonifacio apretando un zorro, que arranca la tiara a Celestino, y sobre Celestino una paloma.
el zorro y la paloma están juntos en el Vaticano. Pero bueno, es increíble, o sea, es inquietante, me parece apasionante, Sí, Álvaro. sí. Pero que claro, esto es más propio, efectivamente, Es una novela, sí. de un poder terrenal. Vaya Quiero por delante decir, que no hemos leído a Dan Brown y sus historias. no, hace falta leer a Dan Brown. no hace falta. Basta Es con que acercarse a la historia de la Iglesia. la realidad, como siempre, supera la ficción. Supera la ficción, Pero efectivamente es que es un reinado. Claro, yo, en fin, no voy a pronunciarme expresamente, pero sí diré que no creo que los papas sean los representantes de Cristo en la tierra, porque Cristo no los elegiría nunca, y ni siquiera la forma de vida que tienen. Por supuesto que no. Yo creo que es un poder terrenal, como es la Iglesia, y todavía ahora es la Iglesia un poder terrenal. Menos que entonces, porque lo que estás contando me parece apasionante. Hay un punto de inflexión con Juan Pablo I, ¿no? Que también es enigmático, ¿no? Juan Pablo I sucede a Pablo VI en el 78 y a los 33 días de ser nombrado papa fallece. En circunstancias muy extrañas. Cuando el ama de llaves del Vaticano abre la puerta de sus aposentos, lo encuentra, y entramos ya en el terreno de lo legendario también, no sabemos, porque no sabemos nada, no ha habido esclarecimiento, no hubo autopsia. Lo encuentra, sabemos bastante. Lo encuentra aferrado a un documento, que tampoco sabemos qué documento era. Y claro, como no sabemos qué documento era, que lo mismo era algo trivial, pero claro, corren rumores que dicen varias versiones, ¿no? Él era un papa bastante honesto y quería depurar la Iglesia de todas sus vinculaciones, no ya con la masonería, sino con la célebre banca vaticana y los contubernios del poder, eso por un lado. Y la pederastia de la eso por un lado. Pero luego hay otra tesis, hay un libro escrito sobre esto, que habla de que Juan Pablo I, en ese documento, se cuestionaba el género de Dios. ¿Hasta qué punto la divinidad es masculina o femenina? Esto para otras creencias está superado, pero para la Iglesia Católica no. El género de Dios. Y esto, claro, entra ya en el terreno de los temas explosivos del Vaticano hoy. Entonces muere de aquella manera a los 33 días y el misterio sigue rondando la figura de la muerte de Juan Pablo I. Volviendo un momento a Ratzinger, tampoco es casual que efectivamente él luchara contra la banca vaticana especialmente y contra la pederastia y contra, a Marcial. Hombre, yo no sé si mucho, condenó expresamente a Marcial Maciel, que era un personaje que todo el mundo sabe que estaba involucrado en el tema de la pederastia de la Iglesia y es también muy casual, probablemente no sé si fue inducido Ratzinger a renunciar o lo eligió él. Sería un poco 50-50, yo creo. Hombre, hay casos de renuncias por edad, digamos, por senectud, y otros, como lo hemos comentado, Celestino era muy mayor, ¿no? Pero él no renunció por encontrarse deteriorado, sino porque no le iba todo lo que veía en el Vaticano. No podía soportarlo. Él era un espíritu puro y se retira como ermitaño. Hubo otros que lo hicieron antes que él, no fue el primero. Además, ermitaño en los Abruzos, en los montes perdidos del centro de Italia. Es muy curioso, verdaderamente, pero como dices tú, de Juan Pablo I, todo eso, aunque nadie pudimos verlo ni se supo mucho porque cayó una cortina de humo total, pero efectivamente se sabe que, y todo el mundo, ¿cómo puede la Iglesia soportar ese peso? Bueno, no le cuesta nada, es un peso muy liviano. O sea, ¿cómo puede soportar eso la Iglesia romana? Sin ningún, como te he dicho al principio, eso es muy poco, lo de hoy, muy poco comparado con lo de siglos anteriores. O sea, tiene un peso, tal peso en sí misma que ni parpadea con eso, o sea, es así, o sea, no tiene mayor impacto. Aparte que eso es la parte anecdótica, o sea, no afecta al dogma, no afecta a la doctrina, ¿no? Que es lo que defienden ellos. Hombre, también al dogma un poco, ¿no? Porque fue también Ratzinger, por cierto, que era un purista y era un gran intelectual, eso dicen al menos, ¿no? Pues que, vamos a decir que abolió el limbo de los justos, el de las ánimas del purgatorio. Dijo que no, que eso no era cierto y que no existía, no sé cómo puede ser la palabra concreta o técnica, no sé si fuese suprimió el limbo de los justos. Entonces, pero claro, ¿qué clase de poder es la Iglesia, Álvaro? Hasta el punto de que efectivamente pueda tolerar ese peso, como decimos, de Juan Pablo I o todos estos papas que estás comentando tú ahora. Hay un dogma detrás, entonces lo que importa para la Iglesia es su propio dogma, para entenderlo. Luego lo otro es infalibilidad del Papa. Infalibilidad del Papa. Eso está muy cuestionado hoy en día, ¿no? Sobre todo cuando efectivamente renuncia, ¿no? Para entenderlo, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que acerca de la infalibilidad, el propio Juan Pablo II firmó una renuncia. Pablo II firmó una renuncia, en lo que es el documento de la renuncia, a sus secretarios, en saber que él renunciaría en caso, como era, de enfermedad grave o de deterioro.
por Ya. deterioro físico. Cognitivo. Y sí, como fue el caso. O sea, él Claro, tenía un Parkinson sí. muy avanzado Sí, y sin sí, sí. embargo él no renunció. O sea, tenía Ya. previsto renunciar, pero llegó hasta el final sin renunciar. No sabemos por qué. Ya, Y otro ya. papa interesante, que es Pío XII, el papa Ya, de la sí. Segunda Guerra Mundial, Sí, sí, también firma Ah. un documento secreto renunciando en el supuesto de que los nazis le secuestraran. Pero bueno. Era un plan fantástico. O sea, en caso de que hubiera un secuestro por parte de Hitler, lo retuviera, él tenía previsto, pues efectivamente, él se quedaba en poder del Tercer Reich Sí. y el Vaticano se desplazaba a Portugal. Es increíble. A Portugal, que hubiera sido, fíjate que no tendríamos el Vaticano, ¿no? Ahí en Lisboa, ¿no? Y tampoco se cumplió, Ya, no, es increíble. O sea, hombre, ahora mira, estoy recordando, por ejemplo... Son historias muy novelescas. Son historias, pero bueno, pero son, en este caso es real la que estás comentando. No, claro, digo que dan posibilidades, hacen aperturas claro, al imaginario para muy Dan interesante, Brown, que podían haber, podían haber pasado, o sea, lo de que Hitler retuviera al Papa estuvo cerca, para entendernos, ¿no? O sea, eso estuvo cerca. Bueno, hay una cosa muy curiosa de Ratzinger, que sabes que hay un secretario suyo, George... Pero perdona, es curioso, sí. El Pío XII desplaza al Vaticano no a la catolicísima España, sino a Portugal, que es curioso. Pues y aquí entraríamos ya en la derivada templaria, que sería muy divertida. Es muy curioso. Muy divertida, que es Portugal uno de sus puntos neurálgicos. Muy interesante, sí. Bueno, el secretario de Ratzinger va a escribir sus memorias ahora, George Gansway, o una cosa así parecida, porque está indignado de todo lo que se le adjudica a Ratzinger, que era nazi, etc. Dice, cuando subió Hitler al poder tenía 6 años Ratzinger y después con 16 fue alistado forzosamente y él en cuanto pudo se largó ya, ¿no? Pero bueno, está amenazando, está la curia, está la curia vaticana desesperada por esas memorias. Por cierto, Francisco, el Papa actual, tampoco le quería mucho a Ratzinger. Entonces, todos estos contubernios, Álvaro... Ratzinger quería mucho a Celestino V, porque peregrinó a su tumba, se declaró el año Celestino y estuvo orando ante la tumba de Celestino V, es curioso. Muy bonito, o sea, que ya tenía en mente la posibilidad del Gran Rifiuto duplicado en el siglo XX. Pues por eso seguramente. Sí, es curioso, Ya estaba imaginando que a lo mejor él podía denunciar y posiblemente tampoco quería ser papa, o sea, no lo tenía muy claro. Es una persona muy metida en la parte, en la biblioteca del Vaticano, en la parte doctrinal, dogmática, y esto de ir por la calle cogiendo niños y bendiciendo, pues no iba con su figura, ¿no? Sí. No, pero verdaderamente es un mundo absolutamente oscuro también. ¿Me quieres decir que vamos a tener un papa argentino? Ya, o sea, es que vamos, fantástico, ¿no? Un montonero, casi, como llaman, el queda, Papa montonero. Nos queda un papa negro, que está por verse, un papa de color, esas profecías. un papa asiático. Álvaro, cuéntanos lo de las profecías. Eso no hay tiempo, lo de San Malaquías y los papas. La Orden del Olivo. Eso el último papa. Lo dejamos para otra ocasión. Pero ¿cuál va a ser el último papa? Pues se supone que ya ha sido. Sí. ¿Ya ha sido? Sí. O sea, que estamos fuera del tiempo ya. Bueno, no se sabe. Son también nebulosas las profecías de Malaquías. El último es de la Gloria del Olivo. Sí. Y yo creo que este era Ratzinger, sí. No se habría que verlo, yo creo que leí algo acerca de eso. Juan Pablo II, no recuerdo bien. No, yo tampoco uno recuerdo. de los dos, sería el último. En teoría estamos ya fuera del tiempo. Fuera, claro, porque ya San Malaquías, es que San Malaquías no sabía que existía América. Cuando San Malaquías no podía contemplar un papa que viniera de Argentina. Ni tampoco una papisa. O sea que bueno, eso de es la otra historia, la papisa Juana. Es una leyenda, ¿no? No se sabe, es una leyenda, pero como son siglos oscuros no se sabe. Bueno, tienes Hay una razón. novela muy buena de Manuel Rollidis, que hizo historia, un griego, que es La papisa Juana, y basada en ciertos documentos habla de cómo un personaje que sí existió, que es una mujer inglesa nacida en Alemania, en Maguncia, se enamora de un monje, va a Atenas, por eso la novela la escribe Rollidis, y se independiza, hace otra vida, se convierte en Johannes Angelicus o Anglicus, Juan el Ángel, se disfraza de hombre. No, es muta. O sea, una transexual. Y por sus capacidades intelectuales es elegida papa. Y según la leyenda, creo que hay alguna película al respecto, se delata durante una procesión en la que se pone de parto, nada menos. Entonces, hay otras dos leyendas paralelas. Una es esa calle, es una calle maldita, donde le pasó esto a la papisa Juana, que ningún papa ha vuelto a pasar por esa calle. ¿En serio? Sí, y otra es la famosa silla vaticana,
en la que se sientan los pontífices nada más ser elegidos, que es hueca en su asiento, de manera que se pueda comprobar la virilidad del Papa. Y hay una frase acuñada que es duo sabet et bene pendentes, tiene dos y bien pendientes, bien colgantes, la que autentifica, digamos, la virilidad del Papa, para entenderlo. Para que no ocurriera para una que no cosa vuelva a repetirse como el incidente, ¿no? Pero bueno, es increíble. Pero ya ves que es mucha literatura y que evidentemente da para mucho tema. No sé, tú ya sabes que la realidad supera la ficción casi siempre, o sea que... Hombre, claro que supera, y más historias, no tenemos tiempo, digo, ahí tienes el reloj mirando fijamente. Bueno, no Hola, sé, reloj. no sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno... ¿Qué iba a decir? Bueno, y eso sin hablar de los Borgia, claro. Bueno, ese Alejandro VI, el Papa español. Sí, eso sin hablar, un Papa fantástico. Dice, no ha habido un Papa español, Alejandro VI. Bueno, claro, no sé. Y con su hija Lucrecia, con su hijo César Borgia. No Papa con hijos, con hijos además, que además mueren bien a César Borgia. Pero el dogma es capaz de soportar todo eso. Pero no tiene nada que ver, el dogma Hombre, el dogma sí la tiene mucho que ver. El dogma y la falibilidad humana. No, sí tiene mucho que ver. Yo creo, como, no sé si lo he dicho ya, pero debería decirlo. O sea, no creo que Jesucristo eligiera representantes en la tierra. Yo creo que a nadie, pero desde luego a estas personas que estamos hablando, comentando, ni el Papa Montonero Francisco que dicen, ni Ratzinger, no sé, Celestino V tampoco, no sé, que si lo hubiera elegido. Pero bueno, en realidad yo creo que es adjudicarse, por cierto, les llaman papas reinantes, o sea, cuando un papa está en ejercicio, está reinando. Claro, sí, está reinando, claro, es un poco, como una regencia, efectivamente. Y bueno, yo creo que de Ratzinger sabemos lo que tenemos que saber también y de todos ellos, porque hay tanta oscuridad. Yo creo que no sabemos nada, sabemos muy poco, pero yo creo que a medida que, digamos, ha entrado a la sociedad o los medios de comunicación, ya el misterio es muy limitado, o sea, era mucho más fascinante en la Edad Media y el Renacimiento. El secreto y el misterio. Claro, el secreto, las venganzas, en fin, las historias por medio y, por supuesto, ese Papa que, como vemos en la célebre película del Tormento y el Éxtasis, no Julio II, Julio que es el presidente del Civita, Liber Sextus, donde aparece Bonifacio con un zorro y tal, Julio II, la película, lo vemos, ¿no? Cómo se monta a caballo, coge la espada y va a combatir por sus feudos. Esos eran los papas del Renacimiento. Es un poder terrenal. Eran poderes terrenales importantes. Lo de hoy es una anécdota comparado con aquello, ¿no? Bueno, para ti, que estás con los templarios ahora. ¿También? Sí, no estoy con los templarios, estoy con el Santo Grial. Que no con el Santo Grial, bueno, pero que también tiene que ver con... No aparecen papas en el Santo Grial. Curioso, ¿no? Por algo será. Pero no, es otra historia. Sí. Bueno, es heterodoxia. No sé, es heterodoxia. Como también ha habido papas alquimistas, pero ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo. Pues bueno, lo dejamos, otro día lo dejamos para otro día, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, ya os comentaba que era inquietante todo lo que ocurre en el Vaticano. Esto y más, efectivamente. Bueno, Vaticano quiere decir colina de los vaticinios, de ahí viene. Qué bueno, pues no lo sabía. Como el obelisco que hay en el centro, un obelisco egipcio. ¿Qué pinta un obelisco egipcio en el Vaticano? Ya, de eso sí he oído hablar. De eso hablaremos en otra ocasión. De eso he oído hablar. Hablaremos después de la publicidad. De eso he oído hablar, sí. Bueno, pues esperamos aquí otra vez para que escuchéis hablar de ese obelisco y de otras cosas también. ¿De acuerdo? Venga, chao.